Churchill no solo fue una figura imperialista en el ámbito internacional, sino también un defensor inquebrantable de los intereses de la clase burguesa en el Reino Unido. A lo largo de su carrera política, desempeñó un papel crucial para preservar el orden capitalista, oponiéndose a las demandas populares y reprimiendo a la clase trabajadora cuando ésta amenazaba los privilegios de las élites. Desde sus primeros años en la política hasta su tiempo como primer ministro, su legado en el Reino Unido refleja la combinación de conservadurismo, imperialismo y antagonismo de clase que lo definieron. Churchill inició su carrera política como miembro del Partido Conservador, aunque más tarde se uniría al Partido Liberal en 1904. Durante este periodo, su visión política estaba marcada por un firme compromiso con los valores de la burguesía, la defensa de la propiedad privada, la hostilidad hacia la clase obrera y la expansión del poder colonial británico. Rechazo al sufragio femenino. Churchill se opuso firmemente al movimiento de las mujeres por el derecho al voto, argumentando que el derecho al voto de las mujeres no solo era innecesario, sino también una distracción de los problemas reales. En 1910, como ministro del Interior, reprimió violentamente esas manifestaciones, autorizando el uso de fuerza brutal contra manifestantes pacíficas. Su declaración, "No queremos que las mujeres voten. Ya tenemos suficientes problemas", resume su visión de las mujeres como subordinadas al orden político y económico controlado por los hombres de la burguesía. La represión de las manifestaciones del movimiento sufragista en 1910 bajo Winston Churchill como ministro del Interior fue brutal y despiadada. En ese periodo, las mujeres que luchaban por el derecho al voto se organizaron en una serie de protestas y actos de desobediencia civil. Churchill autorizó el uso de la fuerza policial para sofocar las protestas. Las mujeres que participaron en las manifestaciones fueron detenidas, sometidas a maltratos y encarceladas. En las prisiones, muchas sufragistas fueron objeto de abusos, incluidos métodos de tortura como la alimentación forzada durante las huelgas de hambre. Represión de la clase trabajadora, el caso de Tonypandy. En 1910, Churchill fue responsable de uno de los episodios más infames de represión de la clase trabajadora en el Reino Unido, la huelga de Tonypandy. Miles de mineros del carbón en Gales del Sur se levantaron contra las condiciones brutales de trabajo y los salarios miserables impuestos por los capitalistas de la minería. La represión de la huelga de Tonypandy, ocurrida en 1910 en Gales del Sur, fue un acto brutal de violencia estatal contra la clase trabajadora. Los mineros del carbón se levantaron debido a las condiciones extremas de trabajo y salarios bajos, que reflejaban la explotación capitalista en el sector minero. La huelga comenzó como una protesta local en el Valle de Ronda contra los despidos y la opresión de los trabajadores, pero pronto se extendió, implicando a miles de mineros que buscaban mejores condiciones laborales y salarios más justos. Ante el creciente desafío, Churchill, como ministro del Interior, decidió enviar tropas para sofocar la revuelta. La respuesta militar fue violenta, soldados y policías fueron desplegados para dispersar a los manifestantes. En los días siguientes, se produjeron enfrentamientos violentos entre los trabajadores y las fuerzas del orden. Aunque las cifras exactas varían, se estima que al menos 3 personas fueron asesinadas durante los disturbios, y muchas más resultaron heridas, incluyendo a varios trabajadores y a miembros de las fuerzas del orden. Además, el uso de bayonetas, caballería y armas de fuego fue común, lo que causó una gran represión física y psicológica entre los trabajadores. La huelga fue sofocada mediante la violencia, y no se consiguieron avances sustanciales en las demandas de los trabajadores. El episodio dejó una marca en la historia de las luchas laborales del Reino Unido, mostrando la disposición del Estado a usar la fuerza para defender los intereses de la clase capitalista en detrimento de la clase obrera. Churchill justificó su decisión con el argumento de mantener el orden público, pero en realidad su intervención fue un claro respaldo al capital contra los trabajadores. Este evento marcó su reputación como un enemigo de la clase obrera, especialmente en las comunidades industriales de Gales. La crisis del oro y la austeridad, su política como ministro de Hacienda. En 1924, Churchill regresó al Partido Conservador y asumió el cargo de ministro de Hacienda. Durante su mandato, implementó políticas económicas que beneficiaron a los intereses de la burguesía a expensas de la clase trabajadora. Una de sus decisiones más desastrosas fue restaurar el patrón oro en 1925, vinculando la libra esterlina al oro a su valor pre-Primera Guerra Mundial. Esto provocó una fuerte deflación, elevó los costos de exportación y redujo los salarios reales de los trabajadores. El economista John Maynard Keynes criticó esta medida, calificándola como una locura económica, ya que exacerbó la crisis económica en el Reino Unido y golpeó duramente a las industrias exportadoras, como la minería. La huelga general de 1926.
Durante la huelga general de 1926, Winston Churchill fue uno de los principales defensores de la represión contra los trabajadores y sindicatos. En su papel como editor del periódico gubernamental The British Gazette, utilizó su plataforma para desacreditar a los huelguistas y justificar las acciones represivas del gobierno conservador. Churchill declaró: "La huelga es un acto que busca desafiar la autoridad del Estado y debe enfrentarse con toda la fuerza de la ley y el orden". Esta declaración, publicada en la edición del 5 de mayo de 1926 de The British Gazette, refleja su percepción de la huelga como una amenaza no solo económica, sino política, equiparándola con una insurrección contra el sistema establecido. Churchill calificó al movimiento de trabajadores como el enemigo interno, destacando su visión de los sindicatos como adversarios del Estado capitalista. La huelga, que movilizó a más de 1.7 millones de trabajadores en solidaridad con los mineros que enfrentaban recortes salariales y condiciones de trabajo inhumanas, se encontró con una dura respuesta del gobierno. La propaganda en The British Gazette jugó un papel clave en deslegitimar el movimiento, describiéndolo como un intento de sabotaje a la nación y justificando el despliegue de medidas represivas, incluido el uso de policías y voluntarios civiles para romper la huelga. Segunda Guerra Mundial. Mantener el orden interno mientras la clase trabajadora luchaba en el frente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill adoptó una postura de unidad nacional que ocultaba sus verdaderas prioridades: preservar el capitalismo en medio de una crisis global. Aunque hizo concesiones limitadas a las demandas populares, como la creación de un sistema de racionamiento justo, fue principalmente por la presión de la clase trabajadora y para evitar disturbios. Es importante señalar que la clase trabajadora jugó un papel central en el esfuerzo de guerra. Fueron los trabajadores de las fábricas, los mineros y los soldados quienes cargaron con el peso de la lucha, mientras Churchill y su gobierno buscaban asegurar que, al final de la guerra, los intereses capitalistas permanecieran intactos. La posguerra, oposición al estado de bienestar. Tras la guerra, el Partido Laborista de Clement Attlee llegó al poder con un mandato para construir un estado de bienestar, incluyendo la creación del Servicio Nacional de Salud y la nacionalización de industrias clave. Churchill, desde la oposición, lideró la resistencia conservadora a estas reformas. Aunque no pudo detenerlas debido al apoyo masivo de la población, su postura dejó en claro su compromiso con la defensa de la propiedad privada y la oposición a cualquier medida que fortaleciera a la clase trabajadora. Churchill aprovechó su retórica anticomunista para desacreditar las reformas laboristas, comparándolas con un régimen totalitario. En un discurso en 1945, declaró que los laboristas necesitaban algún tipo de Gestapo para implementar sus políticas, una acusación absurda diseñada para sembrar miedo entre la clase media y la burguesía. Churchill como símbolo del capitalismo británico. Winston Churchill, aclamado por muchos como un defensor de la democracia y la libertad, fue, en realidad, un defensor del orden burgués y un enemigo declarado de la clase trabajadora. Desde su represión de los movimientos laborales en Tonipandí hasta su resistencia a las reformas sociales de la posguerra, su legado dentro del Reino Unido está profundamente marcado por su compromiso con el capitalismo y su oposición a cualquier amenaza al dominio de la burguesía. Lejos de ser un héroe democrático, Churchill fue un reaccionario que utilizó su influencia para perpetuar un sistema basado en la explotación y la opresión. Su figura sigue siendo un recordatorio de cómo la burguesía defiende sus intereses de clase mientras reprimen las aspiraciones de las masas trabajadoras.